Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Sean muy bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones Necesarias. El día de hoy vamos a hablar de un pensador controvertido, Roger Scruton, filósofo, escritor británico que se especializó en estética, en filosofía política, y que fue editor de 1982 hasta 2001 de The Salisbury Review, una revista política abiertamente conservadora, y escribió más de 50 libros sobre filosofía, arte, música, política, literatura, cultura, sexualidad, religión. Estudió en la Universidad de Cambridge, obtuvo su doctorado en filosofía. Y para ello me acompaña hoy, estoy muy contento de que así sea, Gabriel García Llolí, filósofo de formación, editor de profesión, historiador de vocación, como él mismo se define, que ha impartido clases de humanidades en distintas universidades y actualmente es el editor en jefe de la revista Algarabía, socio de Alios Ventos Ediciones y colaborador del think tank Política de a Pie, y también conductor del podcast Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. ¿Cómo estás, Gabriel? Todo muy bien aquí en mi retiro del ermitaño, por eso las barbas. ¿Tú qué tal por allá? Todo bien, te contaba ahorita fuera del aire que iniciando un otoño, no tuvimos la canícula ahora acá en Alemania, y a propósito de eso, antes de pasarte de iniciar con el debate de Scruton, fíjate que retomé un pequeño poema de Chesterton, traducido por un escritor mexicano poco conocido, que se llama José Antonio Hernández García. Ya haremos en algún momento, para los que nos están escuchando, una edición sobre este escritor. El poema se llama Hojas de Oro. Entonces, antes quiero que empecemos con eso, lo voy a recitar y que abrir boca con eso. Hey, vengo al otoño, cuando todas las hojas de oro son, cabellos grises y hojas doradas se lamentan. Somos viejos el año y yo. En la juventud busqué el príncipe de los hombres, capitán de guerras cósmicas, nuestro titán. Las cizañas se mostraban desafiantes, incluso a las estrellas. Hoy, cualquier cosa grandota de la calle merece una reverencia humana, que se trueca en extraña democracia. Millones de máscaras de Dios. En la juventud busqué la flor dorada, escondida en bosques y hondonadas, pero llegó al otoño cuando las hojas todas de oro son. Entonces, un poema de Chesterton que me gustó, me atrapó desde ese momento. Claro que hay muchas cosas que puedo hablar de Chesterton, Gabriel, pero me interesó por esta idea de que hoy cualquier cosa grande, por el mero hecho de que sea grande, merece una reverencia, y al final este triunfo del tiempo que se simboliza en las hojas de otoño, ¿no? En lo diminuto. Eso lo dejo ahí como inicio para que veamos, porque hoy queremos hablar de qué significa ser conservador en la tradición de Scruton. Y te cuento también... Y en la de Chesterton. Claro, en la de Chesterton, que es también una manera también muy interesante. Te quiero contar también otra cosa, bajando un poco de las esferas celestes de la poesía a la política de a pie, como se llama este think tank. Fíjate que ahorita que vienen las elecciones en Alemania, a propósito de esto del conservadurismo, hay ahorita van hasta arriba en las encuestas los dos candidatos, el de la socialdemocracia, que es Olaf Scholz, y el de la democracia cristiana, que es Armin Laschet. Entonces hay una revista, esta revista Süddeutsche Zeitung Magazin, que es un como folletón, donde tiene una sección que se llama Sagen Sie jetzt nichts, no digan nada. Entonces son una serie de fotografías de distintas personalidades que les hacen preguntas y ellos las escenifican frente a la cámara. Entonces le preguntan a Scholz, oye, was bedeutet konservativ? ¿Qué significa ser conservador? Entonces aparece él en una pose rígida, inmóvil, y con las manos en los bolsillos, ¿no? Así como una pose en lo que me imagino que en su imaginario es una mezcla entre soldado prusiano y alguien completamente que tiende al inmovilismo. Entonces, es un motivo que se repite mucho acá en Alemania, que el conservador es alguien que quiere que las cosas se queden como son, o sea, que no hay manera de cambiar. Y por otro lado, veo la campaña de Armin Laschet. Hay un spot televisivo que se llama
Deutschland gemeinsam machen, hagamos Alemania juntos. Entonces veo que salen distintas imágenes, sale el ejército, sale imágenes de catástrofes naturales, imágenes de muchas personas que significan el nuevo, deriva la tendencia cosmopolita de Alemania, o lo que ellos piensan que es Alemania, y en todas las frases que él dice trata de mezclar como algo que supongo yo que tiene, desde su perspectiva es conservador, pues dice, tenemos que proteger nuestra Heimat, nuestra patria, ¿no? Que es como el concepto alemán, y muestra imágenes de la policía, y le agrega siempre un pero respetando la diversidad. O sea, aparece una imagen de la diversidad. O que queremos ser el país de los poetas y filósofos, pero digital. Y aparece una imagen de modelo. Entonces, estas dos cosas que te comparto, Yoli, para abrir boca, me llevan, porque además en México nosotros pues tenemos ya este discurso, ¿no? Muy establecido de que hoy conservador es un insulto. Entonces, en esta sopa que tengo aquí, con la que me gustaría iniciar la conversación, sí me parece que se ha perdido un poco la idea de lo que significa ser conservador. O sea, conservador es un insulto, conservador es alguien que no quiere que se cambie nada, e incluso los partidos o las posiciones que podrían ser conservadoras, como la democracia cristiana, adoptan abiertamente una agenda socialdemócrata. ¿Qué significa ser conservador hoy en día? O sea, ¿cómo ves tú eso? Híjole, pues creo que lo acabas de decir muy bien. Significa todo y significa nada, y por lo tanto es un mal término. Quizá no es un término tan inadecuado y estúpido como derecha e izquierda, que son todavía más ambiguos y por lo tanto no significan nada. Yo trato de huirles como la peste y sospecho muchísimo de quien los utiliza frívolamente, ¿no? Justamente quien utiliza para denostar alguna posición como, ay, es que es de ultraderecha, o es que los de la izquierda radical, dijo, a ver, ya me perdiste, ¿no? Sí. Ya, eso para mí no significa nada porque los términos izquierda-derecha, como el de conservador o liberal, son relativos unos a otros y por lo tanto dependen del contexto político en el que estemos hablando. Un socialdemócrata europeo del vieja cepa está a la izquierda del Partido Demócrata en, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la democracia cristiana, católica bien, no cabe en ninguno de los dos partidos porque está muy a la izquierda en lo económico, pero está a la derecha en lo social, ¿no? Y en la cultura está en todos lados. Entonces, es una cosa eh, es muy ambiguo y muy problemático. Yo por eso no uso derecha, izquierda o los uso con muchísimo cuidado. Y en cuanto al término conservador, bueno, trato de ir a las raíces de qué significa, para lo cual creo que gente como Scruton es muy adecuado, más incluso que el Chesterton, ya que habrías con él, que dice que un liberal o los liberales son aquellos que tratan de crear nuevos problemas o que crean nuevos problemas arreglando o tratando de arreglar lo que no funciona, mientras que los conservadores son aquellos que hacen todo lo posible por no arreglar lo que no funciona. Típica paradoja de Chesterton, que seguramente la cité muy mal, pero digo, más allá de eso, creo que o más allá de que en México actualmente se utilice conservador como sinónimo de neoliberal, cosa ya de entrada que me hace cortocircuito, más aún viniendo de quien viene, ¿no? Porque si hay para mi gusto, si hay una ideología, si es que se le puede llamar así, retrógrada, que mira al pasado, que trata de restaurar un pasado, estatista, presidencialista, corporativista, caudillista incluso, tradicionalista más que conservadora, es precisamente
la corriente que usa conservador y neoliberal como sinónimos y como insultos, ¿no? Claro. Y además, ya ni siquiera a los conservadores en el sentido, pues los del PAN, que uno podría decir, pues sí, el PAN tiene una raíz conservadora muy clara y que históricamente es conservadora, ¿no? O social cristiana europea o sinarquista, ¿no? Que es una nacional catolicismo de pueblo muy extraño, ¿no? No, ni siquiera esos son los conservadores, ¿no? O, o ya no es nada más el movimiento pro vida, ¿no? Porque además movimiento pro vida, el movimiento pro vida evangélico justamente es parte de la 4T. Entonces, no, los conservadores son más bien aquellos que están en contra de la renovación del régimen, ¿no? Entonces ahí entran los periodistas, entran las feministas, ya les dijeron conservadoras alguna vez, en fin. O sea, creo que si de por sí es un término problemático en la historia de México, porque en México además conservador, pues tiene la carga histórica del siglo XIX, el mexicano del bando derrotado, entre comillas, ¿no? Claramente si uno ha estudiado el porfirismo, se da cuenta que los conservadores en realidad no fueron tan derrotados y que la Constitución del 17 precisamente tiró por la borda el liberalismo y regresó a las raíces premodernas, conservadoras de la colonia y del México antiguo, ¿no? Y entonces la revolución institucional o el régimen revolucionario tenía mucho de conservador, por un lado, y cuando se hizo revolución institucional, yo creo que el Priato es la versión más acabada del conservadurismo típicamente mexicano, ¿no? Que es, al menos, y ahora sí voy a una definición el conservadurismo es aquella actitud más que un paquete ideológico, aunque algo tiene de eso dependiendo de la versión, una actitud que parte de que hay que partir, sí, parte de lo que hay, de que trata de construir a partir de cimientos previos y ajustar las cosas conforme se vayan necesitando poco a poco sin cambios demasiado bruscos o demasiado violentos, ¿no? Me gusta a mí contraponerlo al tradicionalismo. El tradicionalismo es precisamente aquella actitud que no quiere que nada cambie, nunca, ¿no? O incluso que el reaccionario que quiere que todo cambie a como estaba, supuestamente, aunque eso nunca es posible. Y entonces, mientras que el tradicionalista dice no al cambio, y el reaccionario dice quiero que cambie todo ahorita para regresar a lo que yo creo que era bueno, con lo cual el reaccionario es en realidad un revolucionario de tendencia contraria. El conservador dice, ok, las cosas tienen que cambiar porque si uno no cambia se petrifica y las sociedades se mueren, ¿no? Pero no hay que cambiar las cosas a lo güey, hay que ir poco a poco, y si algo funciona no le muevas, ¿no? If it ain't broken, don't fix it. Si algo tienes ya que más o menos funciona, que no es perfecto, es preferible a una alternativa que dice, no, es que esto en teoría funcionaría mejor. Pues sí, pero en teoría todo funcionaría mejor y si mi tía tuviera ruedas sería bicicleta, ¿no? Entonces mejor mantengamos los pies en la tierra, cambiemos lo mínimo necesario Sí. para que las cosas funcionen, pero sin comprometernos con una idea muy abstracta de progreso. Roger Scruton lo dice, hay como dos tipos de conservadurismo en esta sección. Uno que es más metafísico y otro que es más empírico. Uno es metafísico que dice, hay cosas sagradas, cosas muy importantes, que valen en sí mismos
y que por lo tanto hay que defender, ¿no? Ese es un tipo de conservadurismo abstracto, que quizá es el que suele entenderse, ¿no? Justo cuando se utiliza conservadurismo como insulto, se están refiriendo a una caricatura, creo, pero de este tipo de conservadurismo, ¿no? Así como que hay que defender a la familia o las instituciones o cosas así como grabadas en piedra, Dios, patria y familia, que hay que defender a toda costa, ¿no? Y hay un conservadurismo más pragmático, más empírico, que es el que trata de defender a Scruton, y que podríamos decir es un poco parroquial, porque al menos el de Scruton es muy anglosajón, es muy localista. Y a lo mejor ese es justamente el conservadurismo de universalidad, y es se refiere a esta actitud que reconoce que hay ciertas cosas que hemos recibido de la sociedad, de la historia, de nuestro contexto, que vale la pena conservar y defender, e ir adaptando poco a poco según las circunstancias, caso por caso y comunidad a comunidad, conforme las circunstancias lo vayan demandando, sin un programa previo impuesto desde arriba, ¿no? Y es este tipo de conservadurismo el que trata Scruton en su manera muy original de proponer estas cosas, apelando al sentido común y a una moral pues muy básica de la gente, que es, a ver, todo el mundo es conservador con respecto a aquello que conoce y que aprecia, ¿no? Si tienes amigos que te quieren, que te aceptan como eres, con los que te llevas bien, que tienen los mismos gustos, por definición, no los quieres cambiar por unos nuevos. Quieres conservar esa amistad, cultivarla y preservarla. Obviamente, madurando esa amistad de manera que pues la amistad no es la misma cuando tienes 25 años que cuando tienes 45, cuando tienes 65 años, pero idealmente quieres a esa gente a tu lado todo el tiempo. Cuando tienes una pareja a la que amas, la quieres conservar, no la quieres, o incluso, si el médico, ahora en estos tiempos de pandemia, el médico, por supuesto, va a tratar de conservar y de defender su verdad médica. Y los argumentos que hemos visto en esta pandemia que hacen los médicos son de un tipo muy específico, que tratan de preservar la salud ante todo, mientras que el economista puede decir, a partir de lo que él sabe, decir, el médico tiene razón y hay que conservar la vida, pero no a cualquier precio, porque todas las cosas tienen un costo, hay que hacer un análisis de costo y beneficio, ¿no? Entonces, el economista es conservador con respecto a su saber, el médico es conservador con respecto a su saber, yo soy conservador con respecto a mis amigos y mis valores y mi familia. Vaya, somos conservadores con respecto a nuestro propio espacio, a nuestra casa, por eso no nos gusta que nos muevan las cosas, o que se meta alguien a decirnos cómo decorar nuestra casa, ¿no? O yéndonos al extremo opuesto, un sindicalista marxista quiere conservar su propia tradición sindical marxista y la cosmovisión que se emana de allí, quiere defenderla, quiere promoverla y quiere pues conservar las conquistas o los derechos o los privilegios, como quiera que se vean, de su sindicato, ¿no? Entonces, lo conservador en este sentido empírico de Scruton no tiene que ver con derecha o izquierda, tiene que ver con una actitud. De allí que
por eso siempre lo liberal y lo conservador siempre se mueven una cosa con respecto a la otra. Los liberales de antaño, cuando son gobiernos y tienen 70 años, por definición son los conservadores, ¿no? Aguilar Camín y Enrique Krause, en los años 60 y 70, que eran uña y mugre además, eran los liberales y los jóvenes que querían, literalmente, y así lo cuentan ellos, darle en la madre a Paz y su círculo, ¿no? A la mafia. Al poder hegemónico de la mafia cultural que eran Paz, Fuentes, Cuevas, Castellanos y Fernando Benítez, ¿no? La mafia. Y compañía. Sí. Y resulta que 40 años después, ¿quiénes son la mafia? ¿No? Entre comillas. Sí, sí, sí. Cultural, ¿quiénes son los siéntense, ¿no? Los setentones que detentan la ortodoxia cultural, pues ellos, ¿no? Y entonces los liberales de antaño son los conservadores de hoy día, como los neoliberales de los años 70 eran los revolucionarios, hoy en día son los conservadores, y los revolucionarios son los keynesianos de los años 70 que ya tienen 70 años, ¿no? O sea, Bernie Sanders y Joe Biden y Pepe Mujica, o sea, los hippies de los 70 que ni siquiera pasaron la antorcha, siguen siendo los mismos, ya volvieron, ¿no? Entonces, bueno, todo este choro es para decir que estas categorías son muy relativas. Y quizá empezar con, ya para entrar bien a Roger Scruton, tú dijiste algo curioso al principio, que es este controvertido pensador Roger Scruton, pero quizá que hoy en día creamos que un filósofo que escribe sobre Kant y sobre la estética del vino y la música y tiene opiniones políticas peculiares, sea de suyo controvertido, o sea, que autoproclamarse conservador sea controvertido hoy en día, quizá nos habla de lo pobre que es nuestro debate hoy en día, ¿no? Oye, o sea, porque sí, perdón que te interrumpa, bueno, acaba la idea. Muy bien. No, o sea, ¿qué filósofo que se precie de serlo, que es un filósofo original, no va a ser controvertido nunca, ¿no? Sí, es la definición misma de lidiar con ideas y de proponer cosas, ¿no? Por definición, nadie va a estar 100% de acuerdo contigo todo el tiempo, ¿no? Pero que se ha visto como un bicho raro, en el mejor de los casos, o como un insecto venenoso que haya que aplastar, en el peor de los casos, me parece, pues, eso es lo verdaderamente tóxico, porque entonces quiere decir que estamos atrapados en una cámara de eco de una ortodoxia liberal, ¿no? O socialdemócrata, como lo que decías de los candidatos a Alemania. Tienen un discursito socialdemócrata, pero sus actitudes son conservadoras, ¿no? Y de hecho, los liberales socialdemócratas, el status quo de la Unión Europea o del Fondo Monetario Internacional o de la ONU o de el bipartidismo en Estados Unidos, pues al ser el status quo, por supuesto que es por definición conservador, quiere perpetrar ese mismo orden, ¿no? Entonces, no, o sea, creo que dijiste muchos temas, Gabriel, o sea, ahora sí que empezaste con todo este partido. A ver, voy a tratar de recuperar algunas cosas que dijiste, son muy interesantes. La primera, creo que te doy toda la razón.
el hecho de que sea controvertido hoy Scruton habla de la pobreza de nuestro debate, porque creo que hoy lo que se ha encumbrado es el pensador acomodaticio al statu quo. Es decir, hoy, dicho en términos muy banales, obtienes un pago, ¿no? Además lo expreso así porque es nuestro sentido económico, ¿no? Que le da como que estructura el debate público por adaptarte a las ideas. Y por eso tomaba ese spot de Armin Laschet, porque, a ver, hay un gran pensador español, don Dalmacio Negro Pavón, que a mí me encanta. Él tiene un libro que se llama El mito del hombre nuevo. Voy a empezar a hilar estas ideas, pero él en una entrevista dijo algo que me encantó. Él decía, si hoy revisamos los programas de los partidos políticos en Europa, la mayoría están en una socialdemocracia, digamos, en el Mittelpunkt, ¿no? O sea, están ahí en el statu quo. Sí habrá una que otra variación aquí, que si los impuestos, que la seguridad, pues a lo mejor ponemos más policías junto a las estaciones de autobús, o a lo mejor compartimos inteligencia con la Unión Europea, además, pero hoy sería verdaderamente escandaloso que la CDU en Alemania propusiera regular la cuota de migrantes de religión musulmana, por ejemplo. O sea, inmediatamente el momento que dices algo así, eres fascista. Que además, dicho sea de paso, y coincidiendo con lo que tú dices de la ambigüedad de términos de derecha, izquierda, conservadurismo, liberal, el fascismo es otro término que se ha empobrecido, ¿no? O sea, el fascismo hoy es cualquier cosa. Yo recuerdo aquí en Berlín cuando llegué a Heidelberg. Sí, perdón, y si todos los que están a la derecha de la centroizquierda son fascistas, quiere decir que no vas a reconocer a los fascistas de a de veras cuando se te metan, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque además hay que decir que el fascismo, como ellos lo entienden, lo que ellos quieren explicar, digo, en Berlín, cuando llegaba, yo escuché diálogos de personas que decían, se referían, por ejemplo, a una tienda que vendía productos caros, decía, esos fascistas, ¿no? O sea, el capitalista explotador hoy es el fascista. Esta palabreja que usa mucho, facho, ¿no? O facha, ¿no? En América Latina. El fascista tradicional, pensemos, por ejemplo, en Gabriel de Anuncio, ¿no? En el poeta, ¿no? El poeta y este discurso incendiario Fiume, ¿no? O el fascismo de las camisas negras de Mussolini, o el fascismo hecho programa de gobierno corporativista. Incluso yo encuentro rasgos fascistas en el gobierno de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ¿no? En su política corporativa, en la arquitectura. O sea, si yo pienso en el Centro Escolar Revolución, la arquitectura es muy parecida a lo que proponían los arquitectos fascistas. Una idea del futuro, ¿no? Sí. Entonces, las águilas de Luis Ortiz Monasterio y así, ¿no? Exactamente. Entonces, ellos quieren como que poner en un mismo campo semántico el fascismo, el capitalismo, al neoliberalismo, al nacionalsocialismo, y ahí creo que hay una confusión, porque, bueno, además es una confusión también hasta cierto punto en Alemania cuando es cultivada, porque tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial, sí hubo como un intento de la izquierda de eliminar, o sea, el término nacionalsocialismo les daba mala propaganda, ¿no? O sea, que estuviera junto al socialismo. Entonces había que agruparlos con el fascismo a todos ellos. Pero vamos, todo esto que digo del fascismo, que no tiene directo que ver con Scruton, pero sí tiene que ver con esta confusión semántica que hay hoy. Decías también esto de... pero yo le decía, justamente no tiene que ver con Scruton, no tendría que ser un pensador controvertido, porque justamente no es nadie que tenga ideas incendiarias. ¿Sí? O sea, no. A ver, para pensadores controvertidos, Carl Schmitt, ¿no? Digo, con todo lo valioso que es el pensamiento y utilísimo que es el pensamiento de Carl Schmitt, pero a ver, allí tienes un pensador controvertido en serio, ¿no? Que dice cosas horribles, no nada más fue nazi, sino que dice cosas horribles, ¿no? Roger Scruton puede tener como ciertas cositas allí, medio altisonantes de vez en cuando, pero no es un pensador incendiario, justamente, no quiere reventar el status quo,
liberal de la corrección política de la izquierda. Quiere oponerse a él de manera conservadora. Este conservadurismo no es incendiario y no quiere alterar las cosas de manera demasiado contenciosa, ¿no? No es combativo, ¿no? Eso para mí sería como, es que es controvertido porque sí es incendiario, quiere tirar sus bombas molotov reaccionarias, ¿no? Puede ser provocador de vez en cuando, así a postas con sus títulos y así, pero bueno, en fin, te interrumpí. No, que a propósito de Carl Schmitt, también creo que es importante decir que me parece interesante que Carl Schmitt tuvo una etapa, al inicio sobre todo, en sus debates con Hans Kelsen y en sus debates, sus correcciones del derecho y el poder y su idea del nomos de la tierra, donde era un pensador descriptivo, vamos a ponerlo así como términos muy llanos, descriptivo. Y sí, después, a raíz del nazismo, adopta una posición normativa. Con normativa me refiero a que quiere que las ideas se vuelvan programa de gobierno, y está toda esta serie de textos de el defensor de la Constitución, y ahí hay todo un debate, ¿no? De si él fue oportunista, porque incluso está este término de la revolución conservadora en la República de Weimar, ¿no? De los alemanes, donde entra incluso hay economistas, ¿no? Hay juristas, Oswald Spengler, por ejemplo, ¿no? O sea, que esta idea de revolución conservadora, ahí sí hay, como dices tú, un intento de subvertir el orden, ¿no? De cambiarlo para hacer algo nuevo, ¿no? Y de cambiarlo de la noche a la mañana. Exacto, exacto. Así, siguiendo un programa así de, a ver, tú te quitas y esto lo destruimos y lo reemplazamos por algo nuevo, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, creo que tienes toda la razón. O sea, el debate hoy se ha empobrecido por esa incapacidad de discernir, porque se piensa que se ha alcanzado un consenso en la mayor parte de las cosas, en el Estado benefactor, en la idea de la familia. Ahora, hablabas tú, por ejemplo, en el caso mexicano. Hay un debate porque creo que desde el desconocimiento muchas veces se dice que López Obrador, por tener un lenguaje en ciertos momentos litúrgico, lo catalogan de conservador inmediatamente. Y ciertamente creo que dices bien, o sea, me gustó esta aclaración que haces de, a ver, la economía, cada campo, economía, política, arte, tienen conservadores y personas que quieren cambiar el statu quo. En el caso de López Obrador veo ahí una mezcla interesante, no me quiero detener mucho en eso porque no es nuestro tema, pero sí es interesante porque, a ver, el conservadurismo que dices del mexicano, pues habría que pensar en Lucas Alamán, ¿no? Que no lo veo, o sea, no, de hecho él sería enemigo para estas personas, por monarquista, por sus ideas de su cercanía con Hispanoamérica. Además es interesante que este gobierno proponga un hispanoamericanismo cercano a Bolívar, ¿no? No un cercano a... O sea, Alamán tuvo otro hispanoamericanismo y el Bolívar de esa época también podría haber sido incluso conservador. Muchos de estos personajes de las independencias se formaron en Inglaterra, sobre todo los sudamericanos. Pero bueno, en López Obrador, en el gobierno de López Obrador hay cierto regeneracionismo incluso. O sea, no hay una idea de vamos a mantener esto lentamente, es una idea de dinamitar en ciertos aspectos. Sí. Entonces, creo que como dices, hay que irnos con cuidado porque una misma persona, un mismo pensador puede ser en algunos momentos conservador, puede ser más libertario, de izquierda. Claro que esto, creo que alguna vez tú hablabas, recuerdo algún texto, no tú, pero sí recuperabas, creo, alguna reflexión de los liberales, de las tribus liberales, ¿no? Que hay de todo tipo y que designar a un liberal, por ejemplo, como libertario, eso puede provocar un conflicto, ¿no? Porque un libertario se enojaría, un liberal diría no. El término liberal en Estados Unidos es cercano a la izquierda europea, ¿no? Desde los seguidores de Trump. Entonces es como complicado de jugar con esos términos. Eso lo dejo ahí como votando, pero quiero pasar a otra cosa que me interesa que hablemos, Gabriela, a la luz de Scruton, y es la Revolución Francesa y el mayo del 68 como un acontecimientos fundadores. O sea, según recuerdo para Scruton, y corrígeme si estoy equivocado, pero le causó una gran impresión
le causó una gran presión los, ¿cómo se llama? Estos motines, estas manifestaciones, esta destrucción que había en Los las calles. 68, que él lo pone así en francés. Muy Exactamente. es snob, ¿no? Otra acepción de conservadores, no, ¿no? Pues es que también es como la caricatura que a veces tratan de como, a ver, lo dices muy bien, a ver, el conservador británico, la caricatura es el sillón Chester, ¿no? Con la pipa, con el abriguito de cuadros y la biblioteca y la chimenea. Y un conservador Sí, español no lo veo en ese paisaje, lo veo más como el Escorial, ¿sabes? La arquitectura herreriana. O un exactamente. conservador como Nicolás Gómez Dávila, colombiano, te lo imagino en el club, con mocasín, como un bon vivant, un poco en la tradición mediterránea del gran, queridísimo Yep Gambardella, de la grande belleza, ¿no? O sea, Exactamente, ¿no? justo en el pensé. Sí, ahí está como todas estas, el conservador en el logo del New Yorker, ¿no? Sí, 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 exacto. Que es que el New Yorker como buena publicación cultural neoyorquina es, es de una izquierda, es de una izquierda cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo que ahí están como los dos momentos estelares del, del conservadurismo, eh, eh, de este conservadurismo tanto metafísico como el práctico, ¿no? Eh, aunque ahí el propio Scruton lo dice en su otro libro de Conservatism, que Mm, este es como la historia intelectual del conservadurismo, eh, lo que dice es que hay una tradición de pensamiento de esta actitud conservadora que es más vieja que la etiqueta misma del conservadurismo, pero el conservadurismo como que sale del closet, eh, se reconoce como tal reacción a la revolución de 1789, ¿no? Y aquí el pensador central es Edmund Burke, mm. por supuesto, ¿no? Que incluso a un año de la Revolución Francesa, mucho antes del terror, de que le corten la cabeza al rey y a la reina y a todos, dice, aguas con estos, porque este proyecto racionalista de estas ideas impuestas desde arriba a la realidad, y si la realidad no se deja, pues entonces peor para la realidad, lo único que va a traer es muchísima violencia primero, caos después, anarquía, y después de la anarquía van a acabar con un déspota muchísimo peor que los que tenían, ¿no? Sí. Sí. Es, es ese ensayo de reflexión sobre la revolución en Francia, es así como de las profecías mejor que Nostradamus, que Ujú. nada, ¿no? Así. Pero paso a paso, Burke vio lo que iba a suceder, ¿no? Sí. Y además Burke lo hace desde una perspectiva muy del siglo XVIII, muy, muy reposada, sin aspavientos y sin cargar demasiado las tintas, como los conservadores del XIX, especialmente los franceses, si son o ya no digamos los españoles, ¿no? Mm, Este, eh, si son de cargar las tintas y se vuelven un conservadurismo mucho más belicoso, ya son reaccionarios, ¿no? mm. Chateaubriand y de Maistre, hasta acabar en Leon Blois, ¿no? O Charles Maurras, ¿no? Por ejemplo, hablando de ya en el siglo XX, Exacto, ¿no? Ajá. exactamente, sí, ¿no? Leon Blois diciendo, la fe se acabó cuando entró la luz eléctrica a las iglesias. una, co Sí. una cosa así, ¿no? Oye, Y Gabriel, una cosa rápido, que dicho sea de paso, me parece que por ahí encontré en que Carl Schmitt tenía una idea similar de la electricidad, la electrificación de las casas en la provincia alemana, era la inmersión de la tecnología en la vida privada, ¿no? O sea, en uh -huh. esto, porque hay una idealización de esta, que es algo que tiene Maurras, por ejemplo, ¿no? La idea de la familia tradicional como núcleo de la vida conservadora en contraposición, en el caso de Schmitt, que es a lo que él ve como el libertinaje de Berlín, ¿no? Que es los años de la República de Weimar y toda esta libertad creativa, ¿no? Él lo asusta, de hecho, a él como estudiante. Pero bueno,
Me llama mucho la atención esta coincidencia con la electricidad, ¿no? Que además me parece poética la imagen, ¿no? Hay que decirlo, o sea, polémica, Exagerada. pero tiene una poesía, ¿no? Hay una poesía ahí. Ese es exactamente como la definición, ese es el conservador que ya llega a ser reaccionario, ¿no? Sí. Scruton creo que tiene momentos en los que se antoja un poquito reaccionario cuando habla de la cultura pop, por ejemplo, cuando hace una reseña de Harry Potter, se queja del rock, Sí. del o sea, sí tiene muchos momentos de viejo gruñón, ¿no? Digo, como los tiene Slavoj Žižek, que es otro viejo gruñón conservador, nomás que este es comunista, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese es tema para otro podcast, porque bueno, Sí. ¿no? Y bueno, hubo esta significación, ¿no? De Jordan Peterson y Zizek, ¿no? También personajes que les gusta provocar, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿no? Sí, otro, por ejemplo, Peterson, que no es exactamente conservador, es Ah, un bicho raro. sí. Bueno, pero para no salirnos de Scruton, entonces el otro momento definitivamente es 1968, cuando el propio Scruton dice que él estaba estudiando en París, enamorándose de la cultura francesa, ¿no? Él, porque también es muy raro, él es como self-made English gentleman, ¿no? Porque no, venía de clase media baja, Sí. no el hijo de un conde, ni a la public school, ¿no? Sí. Reino Unido, las public schools son de hecho las privadas, pero bueno. Pero él mismo se hizo un señor así de campo en su sillón, con libros, con su traje de tweed, corbata, pipa Sí. y su whisky, ¿no? Exacto. Él se hizo, como era C.S. Lewis, ¿no? O Sí. Tolkien. Sí. Eh, él se hizo este personaje, pero a pesar de todo lo inglés que es, de reivindicar el concepto de nación inglesa, se enamoró profundamente de la cultura francesa, digo, quizá como todos los grandes caballeros ingleses toda la vida, ¿no? Peleándose con los franceses, pero amando en secreto, Sí. o no tan en secreto lo francés. Y también lo alemán, porque cosa rara en Scruton es un gran conocedor de la tradición filosófica alemana, ¿no? De Hegel y de Kant, ¿no? De la música, ¿no? Y ya no digamos de la música, ¿no? Y entonces, enamorándose de Francia, de repente ve en el mayo del 68 todos estos adolescentes con su libro rojo de Mao bajo el brazo, y pintarrajeando las calles de París y así. Y dice Scruton, no es que me haya yo asustado, ¿no? Como por ejemplo un joven profesor, Joseph Ratzinger, sí se asusta y hay un cambio allí en su teología porque se meten los alumnos en el 68 y le hacen un plantón en el salón de clases y como eso Y lo trauma para el resto de su vida. y la teología de la liberación lo asusta también, ¿no? O sea, el cambio filosófico. Sí, 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 sí. ¿No? Ajá. Bueno, que la iba a mencionar hace rato, ¿no? Porque en América Latina no podemos decir que la tradición católica sea de derecha, no es necesariamente conservadora, ¿no? Claro, claro. Ahí está el ejemplo número uno de que eso no es verdad, ¿no? Sí. Pero bueno, ese también es otro tema. Y entonces, Scruton, más que asustarse, lo que hace es que casi se ríe. Dice, es que todos estos chamacos son los baby boomers privilegiados del milagro económico francés de posguerra, de la Quinta República de Gaulle, que realmente nacieron en cuna de oro, tienen salubridad, tienen educación superior, tienen paz, tienen prosperidad, tienen coches, tienen cines, tienen cafés, tienen todo esto.
tienen los museos, tienen este país hermoso llamado Francia, y de todo lo que se quejan de la burguesía, dices, yo podría decir que todo eso bueno que tienen, sus cafés y sus cines y sus coches y su ropita y sus libritos de Althusser y de Foucault, asequibles en la librería de la esquina, eso se llama burguesía, precisamente. O sea, ellos, Entonces, fíjate la paradoja, Gabriel. O sea, estos jóvenes podrían ir a la sucursal de Gallimard a comprarse en la edición Pleyad sus libritos bien encuadernados, con canto dorado, ¿no? Y este otro, Scruton, como dices tú, se hizo a sí mismo conservador. O sea, él fue como reconociendo las claves y te fue idealizando el Sagrado Corazón, Santa María la Salute en el caso italiano, ¿no? Sus viajes. Me parece interesante esa paradoja porque es una paradoja que la veremos en muchos otros casos, ¿no? En líderes sindicales que provienen de cuna de oro o revolucionarios que provienen de cuna de oro y conservadores o reaccionarios que provienen de unas condiciones, digamos, no privilegiadas, ¿no? Por eso, pero adelante. Sigue con entonces, este susto, esta risa que le provoca. entonces ahí es cuando algo le hace clic en la cabeza y dice, es que están pateando su propia cuna, ¿no? Hay algo aquí que está mal. Todo su discurso está al revésado. Y entonces, como el propio Scruton dice, como que me empezaron a caer varios veintes, utilizando la expresión mexicana, volteando a ver a su propio padre que dice, a ver, su padre era un obrero que se metió un poco con pena a ser maestro de escuela. Sí. Él mismo decía, híjole, me estoy aburguesando haciéndome maestro en lugar de seguir siendo obrero. Y era un laborista así miembro del Partido Laborista y decía, es que mi padre en realidad toda la vida fue un conservador, fue un laborista conservador, porque era un laborista que justamente estaba en contra de que los aristócratas, la clase alta británica, vendiera sus grandes propiedades a consorcios inmobiliarios y se largara a vivir a las Bahamas. Y estaba en contra de que las pequeñas casitas obreras las tiraran para hacer estos grandes edificios, porque era como buen, o sea, lo que trataba de preservar era una tradición localista obrera británica, casi de artesano. Decía, a ver, mi padre hacía jardinería y la idea de Inglaterra que tenía era la de caminar por las praderas y las pequeñas parroquias, y la poesía del campo, y además fue a la Segunda Guerra Mundial a defender precisamente esa Inglaterra bucólica obrera en contra de los grandes capitales y en contra de la frivolidad urbana y de no sé qué tanta cosa, ¿no? Y entonces dijo, a ver, mi padre era un conservador desde su laborismo de izquierda, ¿no? Quería preservar la comunidad y esas viejas tradiciones. Como eso por un lado. Luego, la experiencia en París en el 68, ¿no? Ya de por sí viene Scruton como con el chip cultural de que hay una gran tradición en Occidente que preservar, ¿no? Sí. El de la música, la de la música, la de la arquitectura, la de la poesía, la de la filosofía, de Francia, de Alemania, de todos lados. Y luego yo no sabía que estudié un poquito derecho en algún momento, con toda la sensatez que deberíamos tener los filósofos en algún momento, decir, ok, la filosofía está muy padre, pero además de filosofía hay que estudiar alguna otra cosa que sí sirva, ¿no? Sí. Yo además me identifico con ese paso porque acabé más de abogado en algún momento que de filósofo. Y entonces Scruton
al estudiar derecho se da cuenta de que la tradición del common law anglosajón es precisamente este conservadurismo práctico que va resolviendo los problemas poquito a poco y de abajo hacia arriba. Y entonces que por eso el Reino Unido no necesita una constitución británica y no necesita o no ha tenido realmente una revolución violenta o tan violenta como la francesa. Bueno, las guerras civiles del 17 ahí podríamos cuestionarlo un poco, ¿no? Pero dice, la tradición anglosajona justamente puede integrar el cambio poquito a poco y entonces no necesita estos grandes cataclismos históricos como en Francia. Y ya lo que acaba confirmándolo en todas sus posturas es que lo invitan en 1979 a dar unas pláticas a Praga, detrás de la cortina de hierro, y entonces ve pues los intelectuales que habían ido pues allí en un cuartucho, metidos sacerdotes, poetas, contadores y la gente que más o menos leía libros a la clase con Scruton, y que todos eran obreros, ¿cómo lo dice? Que arreglaban calderas, ¿no? Lo dice por allí. Dice, bueno, no hay tantas calderas en la República Checa como para que esta gente arregle calderas, ¿no? Ahí está como la economía socialista en su absoluta ineficiencia, bien representada en este cuarto, de güeyes que ni siquiera son obreros, ¿no? Sí. Y entonces a partir de ahí dice, ok, todo eso confirmó lo que ya me olía yo, que había visto en el 68. No solo que los adolescentes del mayo del 68 estaban siendo unos ridículos burgueses quejándose de su propia burguesía, sino que en Praga vi las consecuencias reales de todas esas críticas cuando las llevas a la práctica, ¿no? Y entonces ahí es, digamos, cuando saca las uñas Scruton, funda la New Salisbury Review. Yeah. Dice, y le pusimos así Salisbury por Lord Salisbury, que es el mejor primer ministro de la historia del Reino Unido. Nadie sabe quién fue, a pesar de que gobernó 20 años. Y nadie sabe quién fue porque no pasó nada interesante durante esos 20 años. Dice, eso es buen gobierno, ¿no? Sí. No hubo guerras, no hubo huelgas, no hubo hambrunas. Y con la New Salisbury Review, lo tachan de racista y de conservador por cuestionar el status quo o la ortodoxia de ciertas cosas, y lo expulsan de la academia, y entonces ya con eso acaba de confirmar todos sus, pues ya ni siquiera prejuicios, ya ahora sí juicios fundamentados, y se vuelve entonces este intelectual, este filósofo no académico, que eso es parte de lo especial que tiene Scruton, que no es un filósofo convencional de academia, y por lo tanto eso le dio infinita libertad para poder escribir pues, hacer filosofía de la arquitectura, hacer filosofía del vino, hacer filosofía de la música, hablar de estética, pero desde la estética de juzgar a Harry Potter y juzgar a Wagner y a Adorno. El erotismo, tratar el erotismo, ¿no? El erotismo, la religión, además de una manera muy extraña, porque era un cristiano cultural, porque no era creyente, pero era organista de su parroquia. Entonces decía, no creo exactamente lo que está sucediendo aquí, pero aquí estoy porque creo que esto vale la pena, ¿no? O quizá lo más extraño es un conservador que se vuelve conservacionista, ¿no? Que se vuelve un ecologista de derecha, whatever that means, ¿no? Digo, un ecologista que está a favor de la cacería de zorros también. Entonces,
yo creo que lo que hay que rescatar de Scruton, para mi gusto, es este filósofo que está metido en el meollo de la cultura. A diferencia de otros conservadores de pacotilla, y estoy pensando en los idiotas de Vox en España, los imbéciles que les copian en México de los sublevados, por ejemplo, ¿no? Que me traen asoleado en Twitter, por cierto, así que si me está viendo alguno, les dedico esta. Estos conservadores de pacotilla están más ocupados en las guerras culturales que realmente en entender la cultura y en transformarla poquito a poco como conservadores sensatos, como este tipo de conservador, ¿no? Este conservador se puede quejar de Harry Potter porque ha leído a Harry Potter, porque al menos se entera, hace el esfuerzo de saber qué es lo importante que está sucediendo para desde adentro criticarlo y transformarlo. Y criticarlo para conservar lo mejor que tiene y llevarlo hacia, hacia otros derroteros que sean positivos. No le interesa destrozar a J.K. Rowling, no le interesa quemar sus libros, no le interesa restaurar un pasado ideal que no existe, ¿no? Esa yo creo que es la gran diferencia y por la cual me gusta Roger Scruton y el conservadurismo práctico que defiende, porque no es un conservadurismo beligerante. Él mismo lo dice, el problema de este tipo de conservadurismo es que es muy mal programa político, porque los programas políticos son narrativa y son una serie de consignas atractivas que tienen que venderse, ¿no? Y las consignas de un conservador como Scruton sería, quién sabe, depende, habría que ver, vamos viendo. No, oye, Gabriel, otra vez tocaste una serie de temas en los que podemos hilar mucha madeja. A ver, antes de que se me olvide, quiero hacer unos apuntes aquí. Me gusta mucho esto que hablas de la infancia de Scruton, de la jardinería, porque me hace pensar en dos autores que hoy, aunque ellos mismos no se definen, fíjate, no se definen como conservadores, pero generalmente son estudiados o son moneda en curso en círculos conservadores. Es el caso de Heidegger y el caso de Ernst Jünger. En el caso de Heidegger es interesante porque, claro, está este ataque, ¿no? De que esta burla, que el mundo mundea y la vaca vaquea, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Se burlan de su jerga filosófica. Yo pienso que en Heidegger hay algo más, pero hoy no quiero hablar de eso, sino de sus primeros ensayos biográficos. Tiene unos ensayitos por ahí donde habla de su pueblo, de Mesquer, y de la Selva Negra. Entonces, él habla, por ejemplo, mucho de el trabajo de su padre en la iglesia de Mesquer e incluso recupera para su filosofía cosas como las manos con callos de los monaguillos que tocan las campanas, ¿no? A la hora de eso, y el sonido que reverbera de la campana en el pueblo. Eso lo recupera. Y Ernst Jünger, que es otra tradición, una tradición militar, que él mismo se define como anarquista en algunos momentos. Él recuerda un pasaje de este libro que se llama Tempestades de Acero, sí, donde él dice que cuando iba a la guerra, porque él concibe la Primera Guerra Mundial como una ceremonia, un ritual, en el que, o sea, la vida adquiere nuevamente sentido. Esta vida, este ennui del que hablaba Baudelaire, adquiere nuevamente colores. O sea, allá nos olvidamos de la grisedumbre de esta vida aburrida, mecanizada, y vamos al viejo ritual, ¿no? Lo que supongo que para García Lorca era la corrida de toros, ¿no? O sea, o esta Andalucía llena de colores. Y dice... El duende. El duende, exactamente. El duende y el cante hondo. Y va pasando Ernst Jünger por Heidelberg en verano y dice, ve el cerezo en flor, y dice, cuando vi ese cerezo en flor, me convencí de qué hermosa, porque ve el valle, estas montañas de Heidelberg, el valle, y dice, el valle del Neckar, que cuánto valía la pena luchar
por este paisaje, ¿no? Entonces creo que hay una correspondencia en estos dos autores alemanes, con tradiciones completamente distintas, con apego a un paisaje natal, como lo llamaría Heidegger, el paisaje natal. Lo dejo ahí, esta reflexión, y ahorita que hablabas, por ejemplo, de esta idea de cancelar, ¿no? De quemar a J.K. Rowling, ¿no? Que es la posición que algunos pueden tomar. Quiero pasar ya a otro tema, o sea, aprovechando como este puente, con este debate que a veces surgió, bueno, está primero esto que hoy llaman la cultura de la cancelación, ¿no? Pero también está este texto, o esta serie de textos, en las que Scruton habla de los pensadores de la nueva izquierda. Entonces yo te quiero preguntar tu opinión sobre dos aspectos. El primero es, me parece que en Scruton también hay exactamente, Fools, Frauds and Firebrands. Hay un intento, por ejemplo, en el caso de la obra de arte, hay en Roy Scruton una idea de recuperar lo bello. O sea, me parece que es una de las pocas posiciones públicas, porque tú hablabas de él como intelectual público, y es algo que vale mucho la pena. Y por cierto, otra cosa antes que se me olvidaba, una cosa muy interesante, a propósito de su conservacionismo, con esta idea del medio ambiente, esto de los zorros me recuerda también a este escritor español, a Miguel Delibes, que es un escritor que habla, por ejemplo, te defiende la caza, como un ritual que nos recuerda el mecanismo de la vida, el ritual sanguinario, pero definitivamente se oponía, por ejemplo, a una caza masificada. O sea, yo me imagino que para Miguel Delibes el infierno era esta caza de los países africanos en un mecanismo muy liberal de que, bueno, vamos a permitir la caza por cuotas, vamos a dosificar, y este negocio de matar rinocerontes o elefantes permite que el negocio sobreviva. Yo creo que lo vería mal, porque para él, el Delibes, como me imagino que en los zorros de Scruton, había una idea de que, a ver, los animales están ahí, no están regulados, y llega el hombre a su encuentro y no abusa de la naturaleza, sino hay una idea artesanal, como la mencionaste, esta idea del artesano del padre que está presente tanto ahí como, supongo, en su admiración por los maestros de Nuremberg, ¿no? El Nuremberg de artesanos, es lo que creo que recupera mucho Scruton. Sí. Pero bueno, volvamos a esto de lo que te preguntaba. Veo que en Scruton hay un intento como de evitar el relativismo, ¿no? Que es tan común hoy en día, de todo depende del gusto. Entonces, una obra de arte puede ser un urinal, o puede ser poner me acuerdo una exposición en el Museo de Guggenheim en Bilbao, ponían una serie de vírgenes de Fátima, unas esculturas como fosforescentes, ¿no? Ponían así como una crítica al capitalismo y la ponían ahí todas en serie, ¿no? Entonces, creo que en Scruton hay una idea de decir, no, o sea, hay una posibilidad de discernir qué es lo bello, qué es lo bueno, qué es la verdad. Entonces, mi primera pregunta es, y eso pues choca, me imagino, con lo que muchos ahora han adaptado de Foucault, del postestructuralismo francés, ¿no? Que hay varios Foucaults, ¿no? O sea, eso me gustaría saber tu opinión sobre este choque del relativismo y postestructuralismo de, bueno, todo es relativo, bueno, entonces veamos cómo es esto, y él dice, no, o esto es bello o no bello, o etcétera, el cine, el erotismo, la arquitectura. Eso por un lado. ¿Cómo ves eso? ¿Qué tan plausible es poder hacer ese juicio, recuperar los trascendentales de Santo Tomás? Y la otra cosa es esta cruzada contra los pensadores de la nueva izquierda. O sea, a veces me parece que incurren algunas en faltas, o sea, no son santos de mi simpatía, sin duda, todos estos autores de la nueva izquierda, pero a veces, y lo pongo sobre la mesa, tú dirás, me parece que incurre Scruton una vez en simplificaciones con Foucault y los autores, pero te doy la palabra. ¿Qué opinas de estas cosas? De estas dos. Pues sí. Mira, justo él trata de decirlo en el prólogo del libro, dice, a ver, estos ensayos son un poco a manera de provocación, ¿no? No es una crítica exhaustiva del pensamiento de todos ellos. Pero creo que hace algo que hoy en día es muy raro, y es tanto de las derechas como las izquierdas, que les encanta cancelar las cosas, es una que sí los ha leído. Sí. Primera cosa, ¿no? Justas, injustas generalizaciones
malinterpretaciones de cada uno de ellos, ¿no? Como quizá todos Sí. lo podamos hacer, pero los conoce. Y Scruton hace su tarea, ¿no? Sí. En su filosofía de la música, su archienemigo número 1 es Theodor Adorno, ¿no? Sí. Sí. Pero se lo leyó al dedillo, ¿no? Entonces, creo que eso ya rescata las cosas que tiene que decir. A ver, no son críticas frívolas, Sí. ¿no? Eso yo creo que vale la pena. Distingue en ese libro entre las figuras. Unos que definitivamente dice, a ver, son grandes pensadores. Habermas es un gran filósofo. Uh-huh. El problema de Habermas es que, pues, lo gran filósofo no se nota porque su teoría de la acción comunicativa es incapaz de comunicarla, ¿no? Pasa lo mismo con Adorno, ¿eh? O sea, y le critica mucho la pedantería de su lenguaje filosófico. Exactamente. Entonces dice, a ver, no es que sean idiotas, es que son tan rebuscados que se sabotean a sí mismos, ¿no? Igual Foucault dice, Foucault es un gran filósofo y además a ver, creo que Roger Scruton justamente se quejaría de todos estos que hablan así como los, de los conservadores que hoy en día ya agarraron de punching bag a la teoría crítica Uh-huh. o a la, ¿cómo le dicen? Al marxismo cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Scruton diría, a ver, no mames, Ajá, ajá. ¿qué demonios es marxismo cultural? Aquí estás metiendo ahí en la misma canasta a todos estos que no tienen, que tienen poco en común, ¿no? O sea, el título lo hace a manera de provocación, pero incluso en el título hace distinciones. Dice, hay unos que son tontos, Sí. hay otros que son completamente un fraude, que no valen la pena, y otros que están de moda. Fuegos Entonces, de artificio sobrevalorados, ¿no? son fuegos fatos o llamaradas de Sí. firebrands, es así, llamarada de petate, en buen mexicano. Sí. Entonces, creo que trata de rescatar lo que tienen de valioso como buen conservador y señalar los puntos donde nomás no va. Por ejemplo, Rawls. Uh-huh. Rawls dice, a ver, Rawls es un gran filósofo y probablemente sea el liberalismo más sofisticado y más bien pensado y más el valioso que existe, pero tiene estas limitaciones y estos puntos ciegos que, como buen liberal, Rawls no se da cuenta. O, o Ronald Dworkin dice, todo esto que dice Ronald Dworkin está perfecto. El problema es que Ronald Dworkin, nada de eso se lo va a aplicar a alguien que se autodenomine conservador, pro vida o nada. Y entonces, todo lo verdadero que dice Dworkin está al servicio de un programa político. Y por lo tanto, en lugar de filósofo, es un ideólogo, ¿no? O Habermas tiene un gran proyecto liberal, pero su incapacidad de comunicarlo claramente lo sabotea, ¿no? Sí. Y entonces creo que hace estos distingos que me parecen valiosos, independientemente si uno los comparte o no los comparte. Creo que ahí o de plano dice, bueno, bueno, ahora de lo otro, pues ya más filosófico, allí no sé, Scruton, o Scruton diría que sí, y yo allí tiendo a estar de acuerdo, no con Scruton, sino yo por mi propio lado, que eh, no solo es deseable, sino que es posible eh, recuperar y reproponer una filosofía más dura. Digo, a ver, yo
me gusta mucho Roger Scruton, pero si tengo un filósofo de cabecera, que porque mi tesis nunca la terminé, pero mi tesis en la guerra fue precisamente Tomás de Aquino, ¿no? Contrario al prejuicio común y corriente, no se estudia mucho Tomás de Aquino en la UP. Yo de todas las personas fui el que acabó siendo más tomista, pero bueno. Y entonces, yo sí creo que allí hay una filosofía muy sólida, muy flexible, que puede resolver muchos dilemas actuales que se dan a partir de confusiones estéticas, políticas, simple y sencillamente. El problema de estas izquierdas, así, hablando, haciendo una burda generalización, es que no hay una distinción clara entre ética y política. Y entonces, muchas cosas que son, que estamos debatiendo en términos políticos, por ejemplo, estos últimos días, el tema de los pronombres, al final creo que es un tipo de discusión que entra más, o debería, creo yo, entrar más en la ética, porque al final tiene que ver con las relaciones interpersonales, de cortesía mínima, ¿no? De respetar a las personas como ellas esperan ser respetadas, y las personas también aceptando a que pues, la gente a tu alrededor puede no estar de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, creo que es un tema de relaciones interpersonales, privada, y no una cosa política, que además político en nuestros tiempos involucra necesariamente el monopolio jurídico del Estado. Y entonces ya estas confusiones entre ética y política, y entre política y Estado, ¿no? O política y legislación, nos meten en todos estos embrollos de los que no salimos y que provocan estas guerras culturales, y donde salen, pues, los discípulos mucho más tontos y fraudes, que llamarás de petates, los discípulos de toda esta gente muy lista, por un lado, o los conservadores de pacotilla, por otra, que no han hecho su tarea como Scruton, ¿no? Y entonces, creo yo, un buen remedio para muchos de estos dilemas está en, pues, las filosofías sólidas que ya están, que ya están allí, ¿no? Por ejemplo, algo muy, muy rápido, que es la tradición riquísima de la metafísica occidental, desde los griegos y la Edad Media hasta el idealismo alemán y así, tiene toda la sustancia de la que carecen hoy en día nuestras muchas de estas discusiones políticas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención la vehemencia moral con la que ciertas izquierdas y ciertas derechas defienden sus convicciones hoy en día, en una época donde nadie hace metafísica. Y entonces, sin metafísica quiere decir que no tienes una antropología sólida. Y entonces, sin antropología sólida, ¿de dónde demonios te sacas una ética tan vehemente como la que todo el mundo trae, ¿no? Eso es moralismo, no es ética, sino una visión del hombre sólida, que depende a su vez de una metafísica sólida. ¿De dónde sacas tantas pinches certezas, no? Eso acaba siendo, para mi gusto, supersticiones, tanto de las derechas religiosas que no se enteran
que hubo un Marx y un Darwin y un Freud y un Nietzsche y un Dostoyevsky y un León Blois y toda una tradición crítica sí, toda una tradición crítica de la otra tradición, de la tradición más antigua, como de estas izquierdas moralinas que creen que el mundo se inventó ayer, ¿no? Ya ni siquiera en 1789, sino en 1968, ¿no? Sí. Y entonces, sin todas esas distinciones de Aristóteles y de Platón, de Tomás de Aquino y de Agustín y de Kant y de Hegel y bla, 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 acabamos, a ver, sin ese trasfondo, llega pedacitos de Foucault o pedacitos de Derrida o pedacitos de Judith Butler, y entonces caen como bombas Molotov sumamente peligrosas y sumamente corrosivas en un vacío intelectual. Uh-huh. Y es entonces cuando estos pensadores se vuelven realmente peligrosos, ¿no? Porque hablando del arte, el propio Scruton dice, a ver, el problema no es el mingitorio de Duchamp, ni las piezas orquestales de Schoenberg o de Webern, ¿no? O del hooligan de Boulez o de Stockhausen, ¿no? Sí. El problema no son ellos, porque ellos venían de un momento y venían criticando una tradición, ¿no? A la que pertenecían y que ellos mismos reconocían. El problema es que 100 años después del mingitorio de Duchamp, el arte sigue haciendo esas provocaciones absurdas. Que Scruton diría, a ver, ya la provocación tan repetida ya no es provocación, ya es statu quo. Ya entérense de que eso ya pasó. O ahora que mencioné a Judith Butler, a mí me gusta mucho Judith Butler, pero no sentí, si lees las obras de género de Judith Butler y te quedas nada más con las obras de género de Judith Butler, de las que, por cierto, ella hace ya 30 años que no hace esos temas, pues lo estás derramando fuera del recipiente, porque resulta que nada de eso tiene sentido sin la obra ética, política, antropológica y ontológica de la Judith Butler posterior. O sea, sin para decirlo rápido, lo que propone Judith Butler de un género fluido, performativo, no tiene sentido sin la ontología relacional judía, platónica y de Levinas que ha hecho los últimos años Butler. Si no, es nada más palabrería y es bullshit de la que se queja Scruton aquí, ¿no? O sea, es deconstrucción en el vacío. O sea, la deconstrucción solamente tiene sentido si había algo, con una tradición que deconstruir o que criticar, ¿no? Y yo creo que a lo que va Scruton o lo que voy yo también, es toda esta crítica, toda esta deconstrucción solamente tiene sentido desde la tradición previa. Justamente para que la tradición progrese y cambie, necesitas conocerla y necesitas partir de allí. Si no, nada más eres un ridículo como los adolescentes del París del 68, quejándose de aquello de donde vienen, ¿no? Y eso aplica para la música, eso aplica a la literatura, eso aplica, por supuesto, para la filosofía y aplica para la política. Ahorita que mencionas eso, Gabriel, me hiciste pensar invariablemente en T.S. Eliot, en el conservadurismo de T.S. Eliot. O sea, particularmente, bueno, él tiene estos ensayos del cristianismo y demás, pero
estoy pensando yo en Tierra Baldía, ¿no? En la poesía. O sea, poesía que lo lee uno de estos, como que tú llamas conservadores de pacotilla, y dicen, oye, pero es que estás destrozando la poesía clásica de Garcilaso, ¿no? Porque metes aquí frases, o lo que sucedió con el caso de un poeta que me gusta mucho, que es Gerardo Denis, Juan Almela, mexicano, ¿no? Que le dieron un premio y a una persona se quejó y dijo, es que este hombre solo aglutina palabrería y no dice nada, ¿no? Entonces, cuando yo leo a Denis, a mí siempre, por ejemplo, recuerdo que hay un poema en el que habla de la Jenny Hanniver, que es estos como mantarrayas disecadas de los marineros, que adoptan formas siniestras y las llevan como recuerdo a los puertos, a seres queridos. Entonces lo introduce Denis ahí en su poema, y como dice, hay que conocer esa tradición, hay que conocer de qué está hablando, muestra una erudición. Y lo mismo ocurre creo con T.S. Eliot, o sea, T.S. Eliot involucra conocimiento grecolatino en Tierra Baldía, una idea de la crisis por la que pasaba Europa en ese momento, conceptos teológicos, pero hay un conocimiento detrás de las formas de hacer poesía. O sea, no se construye desde el vacío. O sea, no es un performance en el peor sentido de la palabra, ¿no? Vamos a deconstruir, me voy a orinar en una imagen sagrada. O sea, no, o sea, hay una, como en la consagración de la primavera, ¿no? Como como dices tú, Schoenberg, ¿no? O sea, hay un conocimiento, hay un diálogo con el pasado, ya sea que tú te quedes callado, que lo niegues o que lo evites, hay un diálogo, ¿no? Y bien, ya para cerrar esta fascinante charla, creo que podemos estar aquí hablando toda la noche, en mi caso, y todo el día allá, sobre Scruton, pero sí quiero que toquemos un último punto para ya terminar esto, que no hacerlo demasiado largo, y quiero entrar a algo que es la parte estética. Quiero que hablemos un poco, a manera de cierre, sobre, por ejemplo, Scruton, según yo lo percibo, Gabriel, hay un cierto escepticismo hacia el cine, hacia la fotografía. Pero sin embargo, él recupera mucho el cine de Ingmar Bergman, ¿no? En Fresas Salvajes, en La Hora del Lobo, decantarse por el blanco y negro, la tonalidad, el claroscuro, y él contrapone ese tipo de cine, o ese tipo de arte, al otro que quiere provocar. O sea, Scruton era un escepticismo por el provocador, ¿cómo le llaman? Gratuito. El rebelde sin causa, vamos, ¿no? El gratuito, exacto. Exactamente, sí. Entonces, y creo yo, o sea, yo por ejemplo leí estaba platicando que leí este ensayo sobre Richard Wagner y me encantó, o sea, es un gran ensayo wagneriano, porque se nota primero el conocimiento, como dices, o sea, se hizo la tarea, o sea, el tipo escuchó las óperas que conforman el anillo, ¿no? De los nivelungos, y segundo, hay un conocimiento técnico, ¿no? O sea, no nada más es un juicio del está bonito, me gusta, sino él es capaz de explicarte el motivo de la espada, el motivo del anillo, las motivaciones, los sentimientos de Brunilda de Botán, traducidos en la música. Tercero, hay una crítica a una interpretación, como tú mencionaste, una de las personas que aborrece, me parece, sus juicios, Scruton, es Adorno, porque Adorno, en su ensayo sobre Wagner, hace unas críticas demasiado puristas, pero además le echa, creo que tanto en Adorno como en Walter Benjamin, hay como este miedo perenne a que estas grandes escenificaciones despierten el nacionalismo, ¿no? Y activen las fuerzas irracionales del ser humano. Y se queja, y por último, hay algo que raya un poco en el normativismo, porque, por ejemplo, Scruton aborrece las últimas representaciones del anillo de la tetralogía, porque dice, por ejemplo, la han querido montar en un estacionamiento, ¿no? Y dices, bueno, es que la gruta, por ejemplo, de este pasaje necesita escenario, ¿no? O necesita todo lo que fue el concepto arquitectónico de Bayreuth, ¿no? O lo que fue, por algo existió el Mecenas, que fue Luis el Rey Loco de Baviera, ¿no? Por algo existió ese Mecenas. Entonces, o por hacerlas políticamente correctas, a mí me tocó ver ahora la temporada pasada aquí en Berlín, un Rienzi fascista, ¿no? El último tribuno,
como una representación del fascismo, como Mussolini, ¿no? Por la corrección política. Bueno, vamos a subvertir a Wagner en el momento que hacemos con Wagner una crítica al fascismo. En el momento que alguien como Wagner, que probablemente fue antisemita más bien, pero no es un antisemitismo igual al de Rosenberg o al de Eichmann o al de otros jerarcas nazis, pero, por la razón esencial porque son de épocas distintas. Entonces, todos este conglomerado está en su análisis del arte, del estético. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué opinas de esta? ¿Hay posibilidad, para aterrizar un poco, hay posibilidad en el cine? O sea, tú ves posibilidad. Yo veo, por ejemplo, las películas de Thomas Anderson, de director de La Grande Belleza, que es el Sorrentino, y hay un tratamiento de la estética que no le pide mucho a las grandes obras, pero no sé tú qué opinas. No, creo que tienes toda la razón. Si hay, esto ya no me acuerdo quién lo decía, que es que, si ni idea dónde lo leí o quién lo decía, pero el cine justamente ha sido la puerta trasera por la cual la tradición con T mayúscula le ha dado la vuelta a las vanguardias. Una vez que las vanguardias, después de un siglo entero de experimentación y de provocación, se han vuelto estériles, ¿no? Se han vuelto rebeldías sin causa, se han vuelto berrinches, ¿no? Y se han vuelto sensacionalistas, frívolas, kitsch, etc., ¿no? Que es, por ejemplo, que la música, la gran tradición orquestal romántica, que Schoenberg sin querer la asfixió, ¿no? O y que luego Boulez y Stockhausen y las escuelas de Darmstadt y todos estos hooligans la expulsaron de las salas de concierto. Resulta que fue Hollywood, todos los discípulos de Mahler y de Strauss, Korngold y Steiner, y Waxman, y tal, las que la colaron otra vez al gran público, al grado que quién es hoy en día el compositor clásico más importante vivo y el más escuchado de todos, John Williams, que acaba poquito antes de la pandemia, lo invitaron a dar un concierto con la Filarmónica de Viena, y precisamente Anne-Sophie Mutter, la violinista, le dijo, oye, John, tienes que tocar con la Filarmónica de Viena porque esta es tu orquesta natural. Tu sonido no es el de Hollywood, es el de esta sala, porque tu tradición es la austrogermánica, ¿no? Sí. Y lo mismo podríamos decir que del arte, después de Pollock y de Miró y del arte de Warhol y del arte abstracto, la perspectiva y la tradición de la proporción áurea clásica de la imagen está presente en la fotografía y por lo tanto en el cine, ¿no? O sea, no es por nada que incluso los cineastas más vanguardistas, no sé, David Lynch o Godard o estos, pues son autores de nicho y a ver, Godard ya tiene 90 años y la Nouvelle Vague ya igual que el Mingitorio de Duchamp, ya pasó, ¿no? Y las lecciones que tenía que enseñarles a los otros cineastas ya se las enseñó. Pero el discurso cinematográfico del siglo XXI sigue obedeciendo en términos generales a patrones clásicos, ¿no? Cualquiera que haya tomado una clase básica de guionismo, viene Robert McGee a recitarte la pinche poética de Aristóteles, por amor del cielo, ¿no? Sí. Sí. Primer acto, segundo acto, no sé qué, tiene que tener una narrativa, si no despierta una verdad emotiva, psicológica, tu historia no sirve, ¿no? El storytelling famoso que hoy en día te lo venden por todos lados, los publicistas y los no sé qué,
te están recetando cosas completamente tradicionales. Entonces, pues resulta que esa tradición nunca, no solo no se murió, no se fue, nomás se coló por otros lados, ¿no? La tonalidad siguió allí, la perspectiva siguió allí, la narrativa tradicional siguió allí, ¿no? En- Este, entonces, digo, ya me fui, quién sabe por dónde, pero ya se me olvidó la pregunta inicial, pero Es parte, es eh, parte de esta conversación, Gabriel, irnos por la vereda. pero ya recordé, creo que la gran crítica que le tendría que hacer yo a Scruton es que en efecto, y es una crítica, no es decisiva y, 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 y ni determinante, que es que pues Scruton se notaba la edad Sí. y ciertos prejuicios eh, estéticos de los de los cuales de los que no podía zafarse y ni tenía por qué zafarse de ellos, ¿no? Muy sus gustos hay un diálogo extraordinario con Terry Eagleton Mm. de Scruton, que resulta que son los gemelos antagónicos, eh, porque Terry Eagleton es este otro viejo cascarrabias erudito, no más que este sí es de izquierda, ¿no? Con todo, y que es de esta izquierda tradicional que acaba siendo conservadora, como es el caso de Zizek, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, Terry Eagleton tiene un libro que se llama Against Postmodernism, ¿no? Y por supuesto se caga también en la vanguardia por la vanguardia misma y en los rebeldes sin causa y en la cultura de la cancelación y la corrección política y también se le notan las canas y el señor ya siéntese, pero en este diálogo con Scruton, Terry Eagleton tiene la misma cultura enciclopédica de Scruton y entonces sí le puede pegar duro por donde se merece Scruton, diciéndole, no, es que la música popular, no sé qué, le dice, oye, a ver, Roger, ¿cuándo fue el último concierto de rock al que fuiste? O sea, háblame de Iron Maiden, ¿qué sabes de los Rolling Stones y The Doors? Que ya son clásicos, ya se murieron y los que siguen vivos ya tienen problemas de próstata y Alzheimer, ¿no? este, O sea, no me vengas a hablar de la cultura popular o de la música de rock si no tienes ni maldita idea tampoco de esa tradición, ¿no? Allí es, o como tú dices muy bien, creo que el cine es un punto ciego que puede llegar a tener eh, Scruton. O sea, le faltó quizá un libro donde hable sobre Martin Scorsese, ¿no? Mm. Probablemente el cineasta estadounidense más importante vivo hoy en día, ¿no? El, Terrence Malick, hablando de Tomás de Aquino, tenemos un tomista, heideggeriano, por cierto, haciendo cine hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿no? Oye, Es, y bueno, si nos vamos a Wagner, que si, le hubiera estado bueno, Sergio Leone, ¿no? Una vez, Once Upon a Time in America, ajá, ¿no? O sea, para mí es una ópera wagneriana, la versión con flashbacks, la original, no porque ya ves que fue este escándalo, lo mutilaron, lo cambiaron, etcétera, sí. ¿no? O sea, el cine dialoga con la alta cultura. Por supuesto, bueno, y volviendo al ejemplo de John Williams, las 9 bandas sonoras de Star Wars, les sugiero a quienes nos estén viendo que dediquen una semana en Spotify a escuchar las 9 bandas sonoras al hilo. Olvídense de las películas, de las cuales podríamos tirar a la basura más de la mitad, seguramente, ¿no? ¿Sí? Y que me perdonen los fans de Star Wars, ¿no? Pero la escala de esos 9 scores de John Williams no le pide nada en complejidad, en monumentalidad y en belleza estética
a, a Wagner. Tienen esa complejidad y esa grandeza, ¿no? Entonces, sí, quizá, creo que tienes toda la razón. Digo, también le estamos pidiendo mucho a un pobre filósofo que ya habló del vino y de la ecología y de la cacería y de Kant y de Hegel y de todo esto. Y del romanticismo alemán. Como, digo, ya tenemos tarea, que nos deje algo para escribir a los demás, ¿no? Pero una filosofía sobre la estética del cine, que además el propio Scorsese la planteó hace algunos años, ¿no? Diciendo, el nuevo cine hollywoodense, las franquicias de superhéroes, ya no es cine, es otra cosa, con un valor estético propio, muy bien logrado si tú quieres, pero ya no es cine, ya es otra cosa, ¿no? Allí hay un debate filosófico estético que creo que nadie se ha metido, porque Scorsese es una enciclopedia del cine con 2 patas, ¿no? Pero no es filósofo, no puede llevarlo acá, no puede escribir eso. Y Terrence Malick, que sí es filósofo, no lo va a escribir tampoco. Entonces, ahí hay un debate muy importante, como va a haber un debate muy importante ahora que ahora que se muera Paul McCartney y Ozzy Osbourne y todos y Mick Jagger, que se mueran ya ahora sí todos los rockeros clásicos, y entonces el rock se vuelva como la música clásica, un arte muerto de puros covers, ¿no? Que ya no puedas ir a un concierto de rock a escuchar música de rock en vivo, y por lo tanto la experiencia pura del rock deje de existir para siempre. Eso va a requerir de un debate filosófico donde haya que reivindicar una tradición, ¿no? Un conservadurismo de la cultura como ¿no? Que insisto, no es un conservadurismo rancio de pacotilla de guerras culturales, ni siquiera como el de T.S. Eliot, que T.S. Eliot en tanto teórico de la cultura se me hace bastante malo, ¿no? George Steiner, con justa razón, lo hizo pedazos a T.S. Eliot. Le dijo, a ver, señor, usted está escribiendo sobre una cultura europea cristiana que nunca existió, y lo peor de todo, lo más insultante, es que está escribiendo ese ensayo justo en plena Segunda Guerra Mundial, cuando lo que quedaba de esa cultura está cayéndose a pedazos, ¿no? Y entonces, después del Holocausto, ¿qué demonios va a estar usted hablando de esa cultura cristiana, ¿no? Entonces, bueno, bueno, ya me extendí mucho, pero creo que todos esos debates, aquí tenemos el ejemplo de cómo hacer esa filosofía, ese análisis, cómo conservar esta tradición, echándote un clavado en la tradición para conocerla al dedillo, y entonces la puedes criticar y entonces la puedes cambiar, ¿no? Y entonces sí hay progreso de veras, aunque sea progreso con minúscula, no el progreso con mayúscula, es demasiado abstracto, es demasiado universal y por lo tanto acaba siendo violento, acaba destruyendo más que construyendo. Y ese es el conservadurismo de Scruton, el conservadurismo que yo suscribo, y el que no debería ser polémico, ¿no? Para regresar a lo que habíamos dicho al principio. Oye, pues Gabriel, no, pues qué mejor frase como colofón para esta charla. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho la participación, y creo que, como dices, queda en el tintero. Podemos pasarnos más horas hablando de Scruton, porque dices, tocó todos los temas. Ahora mismo, por ejemplo, pensaba yo que a propósito de lo que dice John Williams, esta secuencia final de Jurassic Park, donde está Hammond con su bastón mirando el ámbar entristecido. Ajá.
pues es un anillo, ¿no? Es un anillo del Nibelungo, ¿no? Entonces, Ajá, ajá. ahí también, y además hay una utopía en Jurassic Park, pero bueno, ya no quiero abrir otro tema. Por favor, a nuestro auditorio, creo que vale la pena mucho leer a Roy Scruton, es un gran autor, aunque sea para disentir, ¿no? Creo que esa es como la Sí, lección principal, ¿no? es el, o sea, si algo que estás leyendo no te estimula, en Sí. el bueno y en el mal sentido, yo, por ejemplo, lo repito, hace un par de años, el libro más estimulante que leí, eh, que leí fue de Victor Davis Hanson, que es un clasicista estadounidense, historiador militar. Escribió un libro que se llama The Case for Trump, que Mm. es una apología realmente de Trump y del trumpismo. Digo, escrita con la pluma y la erudición de un clasicista, ¿no? Eh, Ningún trumpista le entendería, pero bueno, ese es otro tema. Ese libro me hizo enojar cada página me hacía enojar, pero al mismo tiempo me pegaba en fibras muy sensibles y me hacía cuestionarme tantas cosas. Y entonces me lo devoré y lo tuve que volver a leer porque me estimuló tanto, me echó a andar tanto la cabeza, que dije, híjole, no estuve de acuerdo en la mitad, pero me hizo pensar. Sí. Me, 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 y eso creo que es lo indispensable. Eh, Mencionamos aquí en esta charla a Carl Schmitt, a Heidegger, a Ernest Junger. El gran problema de la ortodoxia liberal de nuestros tiempos y de la corrección política es que nos estamos perdiendo una tradición de pensamiento increíblemente sofisticada, importantísima para la historia, que al menos la tenemos que conocer para saberla reconocer cuando nos la volvamos a encontrar. O sea, si no sabemos utilizar la palabra fascismo, como decíamos al principio, y la utilizamos frívolamente, el día que vengan los fascistas de a de veras, no nos vamos a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde, ¿no? Por ejemplo, no por dármelas yo de erudito ni nada, pero el, estos idiotas de sublevados, y perdón que los vuelva a traer a cuento, los van a ver citando muchas cosas de Scruton y pensadores por el estilo, diciendo ellos que son conservadores, pero justamente si uno no conoce bien qué es esta tradición conservadora de la que habla Scruton, si uno no conoce la tradición de una derecha autoritaria, ¿no? O del fascismo, como la de Schmitt, entonces no puede reconocer los pequeños matices que hacen que estos sublevados no sean realmente unos conservadores, sino que sean unos reaccionarios de pacotilla sumamente peligrosos, ¿no? Que traen una agenda revolucionaria, como es el propio Scruton. Por eso se distanciaba de Margaret Thatcher en su momento, ¿no? Decía, es que Margaret Thatcher en realidad traía una agenda digo, no, esto no lo dice Scruton, pero lo dice, por ejemplo, otro gran conservador, Sir Peregrine Wordsworth, creo que se llama, un periodista, ese sí aristócrata, en serio, que era anti-thatcheriano, y le decía, precisamente porque Thatcher era una revolucionaria, no era una conservadora. Llegó a desmadrar todo y a imponer una agenda, y se llevó entre las patas comunidades locales, eh, pequeños negocios, instituciones culturales, dañó a la monarquía, dañó a la BBC, a las instituciones tradicionales del reino, todas se las llevó entre las patas. Y eso es propio de revolucionarios, no de conservadores. Entonces, si no nos enteramos de qué piensan nuestros enemigos o esta otra gente, se nos van a colar por donde menos lo
lo esperemos, ¿no? Por eso no tiene por qué ser un pensador polémico, tiene que ser un pensador indispensable, ¿no? Al igual que Marx o Foucault, no puedes tener un debate serio de política o de cultura sin conocer bien a Marx o Foucault, aunque sea para decir que estaban locos y que son Satanás, pero hay que leerlos y hay que conocerlos, ¿no? Pues no se diga más, Javier. Muchas gracias nuevamente y que sea también la primera de nuevas charlas. Ya nos veremos. Yo encantado, muchísimas gracias por invitarme, me la pasé re bien. Perdón por mis peroratas. No, de eso se trata y gracias al público. Esta fue otra conversación necesaria. Muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas, que compartas y, más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.